también tenían tierras aptas para el cultivo. Entonces, esas tierras aptas para el cultivo cultivaban, por ejemplo, trigo, millo, arroz, caña, té, entre las diferentes especies que ellos también cultivaban. Tenían un clima variable, tenían gran diversidad de fauna y obviamente de flora también por la diversidad de pisos térmicos que tenían. Fueron excelentes comerciantes de sedas y especias y digamos que ese comercio lo hacían a través de grandes caravanas que atravesaban desiertos y que llegaban pues hasta países muy lejanos con todos esos productos que ellos efectivamente estaban proporcionando. Luego, decimos entonces que se encontraban diferentes labores, ellos desarrollaban diferentes labores como era el cobre, el oro, el hierro, el plomo, entre otras actividades mineras que ellos desarrollaban. Decimos que China tiene una estructura familiar supremamente patriarcal, todo se hereda por vía masculina, es decir, hombres y mujeres no tienen la misma proporción legítimamente hablando, por ejemplo, entonces el papá es el cabeza de la casa y así los hijos, por ejemplo, que nazcan de ese matrimonio, las mujeres tienen una posición muy desfavorable, las mujeres digamos que son aceptadas dentro de la familia porque, bueno, porque así llegó con ese sexo, pero básicamente se tiene la creencia que pasa a ser de la familia del esposo cuando se casa, entonces prácticamente pues el apellido se pierde, la familia se pierde si se tienen, por ejemplo, solamente mujeres dentro de una familia. Por eso decimos que es una familia patriarcal. Por ejemplo, el padre tiene, qué sé yo, la casa y algunos recursos económicos, pues el padre muere y esa esposa con esos hijos no pasa a cargo, o sea, no es la esposa quien queda a cargo de la familia, sino que esa mujer pasa a cargo, por ejemplo, del papá de su esposo, o sea, de su suegro, o, por ejemplo, pasa a cargo de algún cuñado, es decir, ella no queda valiéndose por sí misma con los recursos que tenía su esposo, sino que pasa a cargo de otra persona. Decimos entonces que la China también tenía una estructura social muy definida, una jerarquía social establecida, pues básicamente era lo que es la parte de la nobleza, la parte de los mandarines, la parte de los mercaderes y los artesanos y por supuesto lo que eran los campesinos y los esclavos. La China como tal pues tiene diversas doctrinas religiosas, han sido muy respetuosos de esas diversas doctrinas religiosas, tienen diversas divinidades que están relacionadas específicamente con las fuerzas de la naturaleza y pues básicamente se tiene la idea de que cada ser humano venía con un propósito a la tierra y pues básicamente si cumple ese propósito pues se ganaba el cielo. Entonces digamos que todas las doctrinas religiosas que ahí se profesan lógicamente tienen el propósito de lograr un bien superior y eso es básicamente lo que ellos profesan. Sus filosofías religiosas, lógicamente lo que hacen es que rigen el modo de vida y la conducta, por supuesto, de los ciudadanos. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Me han entendido? Profe, Perfecto. hasta el momento yo te he entendido lo que me has dicho, pues igual de todas Perfecto. maneras es un tema largo, pero de todas maneras con mucho cuidado le he puesto. Perfecto. Excelente. Listo. Entonces, continuamos con otra civilización, las dos últimas civilizaciones que nos hacen falta para que entremos entonces a la parte del taller. ¿Cuáles son esas dos civilizaciones? Grecia y Roma. Grecia, a Grecia se le considera básicamente los padres de la cultura occidental. Digamos que se les considera los padres de la cultura occidental porque buena parte del conocimiento que nosotros tenemos el día de hoy, pues los hemos heredados, por supuesto, de ellos. Entonces, por eso es que se nos considera los padres de la cultura occidental. Lógicamente podemos decir que Grecia no fue el que construyó como tal el conocimiento en muchas circunstancias, sino que de pronto sobre diversos aspectos lo retomó de otras civilizaciones que estuvieron más atrás que ellos y lógicamente ellos vinieron, hicieron un estudio, un análisis de esa información,
la acomodaron, la acuñaron y finalmente la trajeron hasta nosotros, la perpetuaron en el tiempo. Decimos entonces que Grecia ha tenido una fuerte influencia aquí en la cultura occidental en lo que es la parte de la lengua, la literatura, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia, las artes, y entre las artes, por ejemplo, la música, la poesía, la escultura, la pintura, etcétera. También lo que es la parte de la medicina, las matemáticas, la geografía, que ya vimos cuáles fueron los aportes que ellos nos dieron desde el punto de vista de la geografía, la geometría para poder medir la circunferencia terrestre, la arquitectura, la astronomía, entre otras, ¿cierto? Digamos que Grecia, pues finalmente fue una civilización muy comercial, tenían grandes intereses expansionistas y efectivamente trataron de materializarlos. Grecia estuvo dividida geográficamente en ciudades-estado, lo que se llamaban unas polis, y decimos que esas ciudades-estado estaban divididas, o sea, eran divididas y eran separadas unas de otras por el relieve pues como tan escarpado y tan complejo que tenía efectivamente Grecia. Decimos que cada ciudad-estado, cada polis, tenía específicamente un sistema político definido de acuerdo con la organización social que tuviera. Es decir, que pese a que nosotros identificamos a Grecia como una civilización, no podemos hablar de una sola tendencia, de una sola forma de ellos haberse estructurado en cuanto al sistema político que ellos tenían, pues porque básicamente cada polis les planteaba todo un sistema político diferente, todo un sistema de organización completamente diferente. De Grecia, pues efectivamente podemos decir que también fue un pueblo politeísta. De ello, pues se desprende todo el asunto de la mitología griega, que básicamente, pues la mitología griega lo que hace es que representa a través de la figura de los dioses los diferentes aspectos de la vida del hombre y el ser humano, digamos que en su momento entonces vio la necesidad de representar a través de esas figuras de esos dioses, pues o de resaltar esas características inherentes al ser humano que ellos querían, digamos, potencializar o que querían valorar. Decimos en igual sentido que en Grecia había esclavitud. Cuando decimos que había esclavitud, pues nos referimos a que eran, por ejemplo, guerreros vencidos o personas que eran básicamente castigadas por la ley, pero que no tenían esa condición tan desfavorable como lo tenía en otras civilizaciones. Por ejemplo, acá en Grecia la mayoría de los esclavos estaban en libertad, muchos de ellos tenían, digamos, incluso cargos que eran representativos dentro de los gobiernos, es decir, ejercían una labor que era importante, pero el hecho de que tuvieran obviamente esa posición social, de que tuvieran esa libertad, de que tuvieran ciertos derechos, no los hacía ciudadanos y no le permitían tener ciertos beneficios y ciertos derechos políticos. Entonces, básicamente tenían la posibilidad de trabajar, tenían la posibilidad de adquirir efectivamente fuentes de su sustento, es decir, ellos podían trabajar y adquirir bienes, efectivamente, estaban en libertad, podían conseguir una familia, pero no tenían ningún tipo de derechos políticos, ellos no podían elegir o ser elegidos, ese tipo de cosas no, pero ellos igual tenían que pagar impuestos, por ejemplo, etcétera, ¿cierto? Cuando hablamos de Grecia también se hace indispensable hablar, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos, pues básicamente se hacen cada 4 años y en ese momento también se hacían 4 años. ¿Y por qué cada 4 años? Pues ellos básicamente lo llaman una olimpiada. Para Grecia una olimpiada básicamente era una unidad de tiempo, entonces al ser una unidad de tiempo, pues lógicamente se estaba refiriendo a esos 4 años, que es el ciclo en el que nosotros hoy todavía identificamos los Juegos Olímpicos. ¿Quiénes iban a los Juegos Olímpicos? Al igual sentido que el día de hoy, son atletas de notable talento, tenían diferentes tipos de juegos adicionales de acuerdo con las ciudades-estado a donde se fueran a desarrollar, pero digamos que los que han perdurado en el tiempo y que han trascendido hasta nosotros el día de hoy, pues básicamente son los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos dentro de su doctrina, dentro de su ideología, por ejemplo, primaban mucho sobre el cuidado del cuerpo. Entonces, ¿ellos qué hacían? Por ejemplo,
de los 0 a los 6 años aproximadamente, el niño era cuidado muy en la casa, muy en la familia, muy desde la transmisión de los principios, de los valores, de las normas éticas y todo eso, muy ligado desde el punto de vista de la crianza con la familia. Luego, más o menos desde los 6 hasta los 12, 15 años aproximadamente, entonces los menores iban a algunas escuelas públicas. Había algunas ciudades-estado que tenían escuelas públicas, habían otros que básicamente eran, pues digamos, como privadas, ¿cierto? Que tenían un docente y ese docente era el que se encargaba de enseñarle a determinada cantidad de niños todo lo que era la parte de la política, la literatura, la lengua, la filosofía, las artes, ¿cierto? Esos docentes más como privados, por decirlo de alguna manera, aunque había algunas polis que también tenían la educación pública como tal. Luego, a partir de esa edad, entonces empezaba todo lo que era el proceso del desarrollo de esas capacidades atléticas, de esos talentos atléticos y el cuidado del cuerpo. Y ya luego, entonces, estos jóvenes empezaban lógicamente a prepararse cuando se les notaba ese talento que ellos tenían para X o Y deporte, pues ya lógicamente entonces entraban a prepararse de una manera muy específica para participar en esos juegos que habían en esas polis o en esas ciudades-estado. Grecia también decimos entonces que acuñó monedas. Ese sistema le permitió, pues lógicamente, tener un intercambio de bienes y servicios a través de ese sistema de las monedas, cosa que nosotros pues también tenemos el día de hoy, que ha perdurado a lo largo del tiempo. Dentro de las personas, digamos, más representativas que nosotros tenemos de Grecia, en cuanto a los aportes que hicieron para la cultura occidental, pero no son los únicos, ¿cierto? Está, por ejemplo, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue básicamente un filósofo que se encargaba específicamente de hablar de lo que era el bien supremo del hombre, la felicidad, cómo actuar de una manera virtuosa. Entre otras cosas, por ejemplo, planteaba la necesidad del cuidado del cuerpo, porque básicamente el cuerpo es la casa del espíritu, entonces debes de tener un cuerpo adecuado conforme al espíritu que tú estás construyendo. Entonces hablaba, por ejemplo, del cuidado también del cuerpo. Sócrates no escribió absolutamente ninguna obra. Todo lo que él se sabe fue básicamente lo que él públicamente dijo en las disertaciones que él hacía en el ágora, que es el ágora, pues básicamente plazas públicas donde se sentaban a hacer disertaciones diferentes filósofos, no solo él, sino otros, y pues ya hacían unas conversaciones extendidas sobre X o Y tema. Luego, entonces, de Sócrates no tenemos nada escrito, pero Platón, uno de sus discípulos, sí recogió buena parte de la información que Sócrates planteó a lo largo del tiempo, y lo que conocemos de Sócrates, pues es básicamente lo que nos han ido transmitiendo sus discípulos a través de las obras que ellos crearon. Pues básicamente Platón hablaba de temas similares, lo que era la felicidad, la ética, el cuidado del cuerpo, la posibilidad de actuar de una manera virtuosa, los sistemas que se podían establecer, digamos, a nivel político para lograr el bien colectivo, que era básicamente lo que se proponía, que todas las personas pudiéramos lograr el fin último por el cual veníamos a la Tierra, desarrollar nuestras capacidades y potencialidades. Y finalmente entonces Aristóteles lo que nos planteaba, Aristóteles se fue muy del lado de la política. Aristóteles nos planteaba, por ejemplo, información sobre los diferentes sistemas de gobiernos que podían existir. Aristóteles fue discípulo de Platón y a su vez maestro de Alejandro Magno. Aristóteles nos planteaba, por ejemplo, que había unas mejores y unas peores formas de gobierno que podían existir. Dentro de las peores formas de gobierno que podía existir estaba básicamente la democracia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Una democracia. Porque Aristóteles planteaba que básicamente la democracia es una de las peores formas, si no la peor forma de gobierno que puede existir. Básicamente Aristóteles lo llamaba la dictadura de las mayorías.
¿qué es lo que plantea Aristóteles? Él tiene, digamos, como varias variables, ¿cierto? Entonces, él plantea, por ejemplo, ¿quién tiene el poder? Es una de las variables, si está en poder de una persona, si está en poder de una familia o si está en poder de un colectivo. Ustedes saben que la democracia, el poder está en manos de un colectivo, ¿cierto? Luego planteaba entonces otra variable y decía, esa variable está pensando en el bienestar individual, está pensando en el bienestar colectivo. Y entonces, cuando se juntan las variables, por ejemplo, encuentra que en la democracia es el conjunto de la mayoría, pero esa mayoría está pensando básicamente en el bienestar individual. Y pues básicamente, cierto, no podemos decir que de manera extendida ocurra exactamente de la misma manera, pero en nuestro caso, particularmente, por ejemplo, en Colombia, yo creería que, que sí efectivamente se aplica lo que planteaba Aristóteles en su momento. ¿Qué decía entonces Aristóteles? Y decía, mira, lo que ocurre con la democracia es que básicamente la mayoría de las personas, y recuerden que nosotros somos la mitad más uno ya es mayoría, la mitad de las personas eligen a alguien, por ejemplo, para que lo represente, pero cada uno de ellos está pensando justo en el bienestar individual. Y vamos a mirar, y sí, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con que sí? Por ejemplo, una de las prácticas, digamos, extendidas acá en Colombia, ¿cierto? Es, por ejemplo, y no, eh, digamos que sin temor a equivocarme, ¿cierto? Y eso pues obviamente se ha documentado. Por ejemplo, que les dan a las personas 50, 100 mil pesos por el voto, ¿cierto? Ahí está pues como todos estos escándalos de estos políticos, no sé qué, en la costa, y bueno, todo ese tipo de cosas, donde plantean, por ejemplo, entonces usted vota por mí y yo le doy 50.000. Usted vota por mí y yo le doy 100.000. Y pues para yo garantizar que usted se va a votar por mí, entonces venga, vamos a unas reuniones, yo le invito a los tamales, al almuerzo y tranquilo. Dígame usted qué necesita y yo se lo proveo. Entonces, ay, que es que vea, ¿cómo le parece? Que es que el niño está muy enfermo. Tranquila, ¿cuánto le vale la droga para el niño? 60.000, lleve los 60. Ya sabe, mi hijita, o yo, si usted vota por mí, yo la voy a patrocinar, yo la voy a acompañar, yo la voy a ayudar, una cosa y la otra. ¿Y usted, mija, qué necesita? No, yo es que yo necesito 30 tejas porque la casa ya se me está desentejando. Tranquila, mi hija, venga entonces, que efectivamente se le dan sus 30 tejas. Hola. ¿Y en qué campaña trabajaste tú que estás tan enterada? En que, todavía no he trabajado en ninguna, pero pues a ese nivel yo creo que me va a tocar entonces trabajar en alguna. Es por charlar, pero usted, jefe de debate, quedaría súper bien. Sí, sí. Ah, bueno, excelente, lo tendré en cuenta. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Llevan a las personas a decir, ah, sí, yo voy a votar por fulanito, yo voy a votar por sutanito, pero hay un pequeño detalle que nadie piensa, básicamente. Yo me estoy beneficiando de los 50, de los 60.000 pesos, aquel se benefició de los 30 tejas, aquel se benefició de los 20 ladrillos, aquel de los 5 bultos de cemento, y bien, ¿cierto? Cada uno de nosotros está pensando en lo que recibió, ¿cierto? Yo pienso en los 50 que recibí, aquel piensa en las tejas, aquel piensa en el cemento, aquel piensa en la plata de la droga del niño, o sea, cada uno pensó al momento de votar en lo que particularmente se benefició, pero no están pensando si esa persona por la cual están votando efectivamente va a crear en esos 4 años de gobierno, por ejemplo, una empresa que le dé empleo a 200 personas, a 500 personas. No está pensando si, por ejemplo, esa persona va a impulsar proyectos productivos, no está pensando si, por ejemplo, esa persona va a impulsar un proyecto para las personas adultas mayores o para los niños en la primera infancia. Ese tipo de cosas realmente pasan a un segundo plano en países como el nuestro, ¿cierto? Donde básicamente se prioriza es el bienestar individual por encima del bienestar colectivo. Pero una vez pasa entonces el periodo de votación, empezamos. Es que esos políticos no sirven de nada. Es que esos políticos sí ve que no hicieron nada. Es que esos políticos no se montaron sino allá a robar. ¿Quién lo eligió? ¿Para qué se queja? Si usted fue el que fue y le dio el voto.
no se queje, ¿cierto? Ese fue quien usted eligió y lo eligió pensando en el bienestar suyo, no en el bienestar de todo el colectivo. Y como usted no lo eligió pensando en el bienestar del colectivo, pues obviamente usted cae en la suerte de la mayoría. ¿Y la suerte de la mayoría es cuál? Ninguna, ¿cierto? Entonces, de ahí que sea importante, chicos, que cuando ustedes, por ejemplo, ejerzan su derecho al voto, lo hagan de una manera plenamente consciente, ¿cierto? Yo no sé si reciben, si no reciben, yo siempre le he dicho, y hay gente que me pregunta, entonces yo por quién voto, pero es que mire que fulano me ofrece tal cosa, sultano me ofrece tal cosa, pues reciba, que nadie se ha muerto por recibir, ¿cierto? Pues si le ofrecen, reciba. Usted no va y pide, pero si le ofrecen, pues reciba. Nadie se muere por recibir. Pero al momento de usted votar, vote a conciencia. ¿Por qué? Porque cuando usted vota a conciencia, está pensando no solo en usted, está pensando en todas las personas, está pensando en su agrupación colectiva, en su barrio, está pensando en su comuna, está pensando en su municipio. Usted está pensando realmente en un colectivo cuando usted vota a conciencia. Pero si usted se basa única y exclusivamente en lo que a usted le interese, pues haga la cuenta a ver si los 50, los 100.000, si las 30 tejas, los 5 bultos de cemento, pues le alcanzan para vivir 4 años. Y si le alcanzan, pues excelente, ¿cierto? Pero si no le alcanza, pues entonces por lo menos vote a conciencia. Es el planteamiento, pues lógicamente, que yo siempre he establecido y que va, pues digamos, un poco de la mano con lo que planteaba Aristóteles en su momento. Básicamente la función del ser humano debería ser el bienestar colectivo, el bienestar individual. Solo que nosotros somos un tanto egoístas, por llamarlo de alguna manera, y siempre pensamos específicamente en nosotros. Por eso se dice que la primera persona del singular soy yo, ¿cierto? Y la más importante. Efectivamente, uno es importante, pero también cuando está en sociedad, pues debe pensar en el bienestar colectivo. Eso en cuanto al punto de vista, pues como tal, de la política. Luego decimos entonces, por ejemplo, en cuanto a las prácticas ya como tal, que por ejemplo en Grecia había libertad sexual, se le considera que en una sociedad, digamos, un tanto amplia o laxa en cuanto a las posibilidades sexuales que habían, por ejemplo, aceptaban relaciones homosexuales y esas relaciones homosexuales estaban pues específicamente basadas en hombres, usualmente era un hombre adulto con un chico más joven, por ejemplo, entre profesor y alumno, era usual que se presentaran ese tipo de relaciones homosexuales y digamos que la prostitución de cierta manera también estaba regulada, también era avalada, por ejemplo, entonces estaban las cortesanas, que eran mujeres pues de familias digamos prestantes, ¿cierto? Que básicamente pues se prestaban para acompañar a X o Y persona que también fuera lógicamente prestante y pues que a su vez les diera también una contraprestación a ellas. Y ya luego estaba pues como tal la prostitución, pues que finalmente la prostitución yo creo que es de las actividades económicas más antiguas de toda la humanidad, creería yo. Luego, entonces, está Roma. Roma, pues básicamente se tiene la idea de que nació de Rómulo y Remo, que Rómulo y Remo pues fueron amamantados por una loba. Dice que ellos crecieron, ¿cierto?, en el seno de una familia que pues básicamente no era la suya, sino que fueron adoptados pues por una loba y ya luego posteriormente una familia pues básicamente lo que hizo fue que los adoptó y entonces al adoptarlos pues ya adoptó la loba también y crecieron en esa familia y ellos tenían unos intereses expansionistas y de acuerdo con esos intereses obviamente expansionistas, entonces se plantean unos retos entre Rómulo y Remo y Rómulo finalmente termina ganando el reto que ellos habían planteado y Remo se enoja y entonces Rómulo le pone a ese grupo, a ese colectivo humano que iban a iniciar a ese lugar específico, le puso Roma, a Remo no le gustó y entonces finalmente Rómulo mata a Remo y ya. Algo así como Caín y Abel, ¿cierto? Donde un hermano pues básicamente mata a otro pues por defender una idea en concreto. Decimos entonces que Roma tuvo pues una fuerte influencia por Grecia. Decimos en el mismo sentido que Roma pues fue una civilización un tanto inestable.
¿Por qué decimos que fue una civilización inestable? Porque tuvo unos periodos de florecimiento, pero tuvo unos periodos de estancamiento y a su vez tuvo unos periodos de retrocesos considerables. A veces fue una nación vencedora, pero a veces también fue una nación vencida, por ejemplo, por los grupos germánicos, sobre los cuales sucumbió varias veces. Digamos que Roma fue una civilización con muchísimos conflictos internos, con muchísimas tensiones internas, que a lo largo de toda su existencia se tuvo que transformar en cuanto a la política, tratando justamente de resolver todas esas tensiones internas que se presentaban. Primero, entonces era una monarquía, entonces la monarquía era básicamente el rey y pues todo un consejo de ancianos que eran personas, los senadores que eran personas, digamos, prestantes dentro de la comunidad. Luego pasaron a un sistema de república, ese sistema de república entonces ya planteaba un sistema de cónsules y que eran básicamente los cónsules como si fueran por ejemplo hoy los senadores que nosotros conocemos, los que nosotros elegimos, que es que básicamente cada grupo humano elegía a un número de personas para que fuera y lo representara y entonces entre ese grupo de personas eran los que tomaban las decisiones específicamente para el pueblo. Luego se planteó también que era necesario entonces una separación de poderes dentro de ese mismo sistema de república y efectivamente se hace una división de poderes similar a la que nosotros tenemos hoy en día. Ese sistema tampoco, digamos, fue funcional y finalmente pasan al imperio, donde es una persona la que tiene el poder sobre el Estado. Lógicamente, pues toda esa estabilidad interna, todo ese conflicto y esa tensión interna llevó necesariamente, ¿cierto?, a que hubiera siempre un proceso de reestructuración constante. De hecho, la religión cristiana sirvió en ese proceso de inestabilidad política también para servir de mecanismo de cohesión. ¿Y a qué nos referimos con que la religión cristiana sirvió como mecanismo de cohesión? Pues recuerden que de todas maneras en Roma la religión de Estado fue la religión cristiana y que planteaban, por ejemplo, la doctrina de los más desposeídos. Entonces, más fácil pasa, ¿cómo es que dice el dicho? Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar al cielo, algo así, ¿cierto? Entonces, claro, la doctrina de los más desposeídos, entonces usted, pues básicamente no procure adquirir riqueza, recuerde que quien tiene la riqueza, pues lógicamente no va a entrar al cielo, pero su fin último es entrar al cielo, entonces como ese es su fin último y tener una relación específicamente con este Dios, entonces usted no aspire a ser rico, todo lo que haya de riqueza, entréguelo a la iglesia, dónelo a la iglesia, sea desposeído. Recuerde que usted es un alma ínfima e íngrima con respecto a la figura de lo que es Dios y a la figura de lo que es la iglesia, a los representantes de la iglesia. Y entonces así, con todo su discurso, con toda la doctrina de la iglesia católica hoy, ¿cierto? Es que efectivamente la Iglesia Católica le sirve a Roma en ese momento como mecanismo de cohesión social. Y si lo analizamos históricamente, efectivamente, a lo largo de la historia, la religión, que no es un secreto, es la religión dominante ahora de las 5 principales religiones en el mundo, por la Iglesia Católica, es la que más fieles devotos tiene y en las que más lugares está de la superficie terrestre, pues le ha servido básicamente a los intereses de los estados, ¿cierto? Pero ya eso lógicamente lo veremos en la otra sesión donde ya entremos a hablar de la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Luego, decimos entonces que Roma dejó un legado considerable en cuanto al derecho, las instituciones, las leyes, la guerra, el arte, la literatura, la arquitectura, entre otras disciplinas en las cuales ellos también nos establecieron un legado. Recordemos que Roma tenía un ejército, que se sentía supremamente orgulloso de ese ejército, que se consideraba un ejército que era básicamente vencedor, aunque como ya dijimos, pues fue varias veces vencida. En Roma también había una diferenciación de clases sociales relativamente muy marcada. Entre ellos estaba lógicamente el planteamiento entonces de una desigualdad. Por ejemplo, estaban los patricios
Discúlpenme, estaban por ejemplo los patricios, que los patricios eran las personas que hacían cargo, que estaban a cargo del poder específicamente, y luego estaban los plebes. Y luego, ay, disculpen, es que yo tengo una bebé de 3 años y sale con unas cosas. Y luego estaban los plebeyos, y lógicamente esos plebeyos entonces se encargaban específicamente de lo que es la parte del pueblo, ¿cierto? El plebeyo era como sí, la parte más dominada, por decirlo de alguna manera, pero que a su vez tenía la posibilidad, lógicamente, de tener cierto tipo de derechos civiles e incluso políticos. Luego estaba pues la parte de los esclavos, que digamos que en Roma era un poco más desfavorable la parte de los esclavos que en cuanto a Grecia, que tenían tantas posibilidades y tantas prebendas. Luego estaban los clientes, pues los clientes eran básicamente personas de una prestante condición que no eran necesariamente romanos, sino que estaban patrocinados por un patricio, que era quien respondía por las actividades que él realizara dentro del territorio romano. Y por supuesto estaban los libertos, que eran personas que habían cometido algún tipo de actividad contraria a la ley, contraria a la norma, que estaban siendo vigilados, que estaban siendo supervisados, que eran libres, que en ese momento no estaban tampoco esclavizados ni penalizados, pero que obviamente tampoco tenían una serie de derechos civiles y políticos. La ciudadanía romana entonces como tal nos habla de que había una serie de derechos civiles y políticos, pero también unas obligaciones. Por ejemplo, estaba para aquellos que se consideraban ciudadanos, que de hecho eran solo hombres, las mujeres no estaban consideradas como ciudadanas. Se habla entonces de que esa ciudadanía romana, pues básicamente primero era para hombres y les contemplaba la posibilidad de elegir, de ser elegidos también, la posibilidad de participar en diferentes escenarios políticos en cuanto a la toma de la opinión que esa persona tuviera siendo ciudadana, y pues finalmente como también representar el destino de Roma. Pero también pues obviamente les planteaba unas obligaciones, era entrar en el caso, por ejemplo, de que se entrara una guerra, pues obviamente tenía una serie de obligaciones a nivel social y a nivel económico. La mujer, en cuanto a la ciudadanía romana, pues ¿qué decimos? La mujer básicamente era dedicada al cuidado doméstico, el adulterio era una de esas actividades que, mejor dicho, era casi que imperdonable. En Roma también se habla un poco de ese asunto de la homosexualidad, pero históricamente se ha hablado más en Roma como desde la perspectiva de que se admitía más fácil era la bisexualidad y no tanto la homosexualidad. Sin embargo, se tienen también registros históricos de esas relaciones homosexuales. En Roma, por ejemplo, y ese es un legado que nosotros tenemos de Roma, básicamente la familia era el núcleo de la sociedad, entonces lógicamente se primaba mucho el interés de la familia, por eso es que la mujer tenía una posición, digamos, tan privilegiada dentro de la estructura romana, porque básicamente la mujer era la que era la encargada de educar a esas nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces la posición predominante lógicamente la tenía el hombre, pero pues a la mujer digamos que no se le permitían ciertas cosas porque obviamente era la que iba a ser la dadora de vida y era la que se iba a encargar de educar a esas nuevas generaciones. Entonces, lógicamente, no se podía admitir a una persona poco virtuosa, pues justamente la que fuera trasladando de generación en generación todos sus principios y todos sus valores. De ahí entonces que, digamos, tuviera una posición pues privilegiada en el sentido de que a ella se le consideraba que era la que tenía la posibilidad de educar a las nuevas generaciones, pero no era, digamos, favorable en el sentido de que lógicamente ya estaba sometida a los intereses de una figura patriarcal, que en este caso pues era la figura de su padre, sus hermanos mayores o por supuesto pues la figura de su esposo. Clarísimos hasta ahí. Listo. Entonces,
ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte entonces, chicos? El desarrollo del taller. El taller es básicamente sobre el tema que nosotros acabamos de ver. En este momento lo estoy enviando al grupo. En este momento lo estoy enviando al grupo. Son básicamente 15 preguntas. Efectivamente, 14 preguntas. Son básicamente 14 preguntas. Ya nos habíamos planteado entonces que va a ser un promedio, ¿cierto? De 2 minutos por pregunta, y en ese orden de ideas, pues en esos 2 minutos por pregunta, estamos entonces hablando de que nos vamos a demorar 28 minutos, lo que quiere decir que un promedio de 30 minutos. O sea que a partir de este momento y hasta la 1 de la tarde y 25 minutos, entonces vamos a tener la posibilidad de desarrollar este taller. Listo, entonces ya mismo se los estoy enviando al grupo. Ya se los estoy... Ay, esto porque no me quiere dar. Ya se los estoy enviando al grupo y en ese orden de ideas, en media hora aproximadamente, nos volvemos a conectar para que resolvamos este taller y la que había quedado de la clase anterior, y ya pues por supuesto les digo cuál es el taller que nos para la próxima semana. Listo. Entonces denme 2 minutos que ya está cargando el taller, que es el que ustedes van a desarrollar en esta próxima media hora. Chicos, me confirman por favor que ya les haya llegado al grupo del WhatsApp el taller. Listo. Listo, chicos. Nos vemos entonces en media hora.
ahorita por la tarde tengo que sentarme a hacer las tareas. Clases la próxima semana. Listo. Entonces vamos a empezar a corregir este primer taller. ¿Listo? Listo. En la primera pregunta dice, ¿existe un acuerdo general en que entre los primeros humanos que poblaron América venían del Asia siberiana? Llegaron al continente americano atravesando el estrecho de Bering, avanzando de norte a sur. A pesar de no haber acuerdo sobre la fecha de este tránsito, se considera que entre 40.000 y 28.000 años se presentó una posibilidad favorable de paso durante el periodo de la última glaciación. Grupos de hombres nómadas, cazadores-recolectores con una gran tecnología rudimentaria pudieron llegar a Alaska aprovechando la disminución del nivel de las aguas. La causa que permitiría explicar el paso de estas bandas nómadas estaría en C es la respuesta correcta. Manadas de mamíferos que les servían de alimento migraban hacia América para pastar en sus praderas. ¿Tienen esa respuesta u otra diferente? Me había puesto la B. La B. Listo. Dice, las tierras fértiles americanas estaban produciendo cosechas que en Asia no se cultivaban. Efectivamente, existe la probabilidad de haber contestado entre la B y la C, lo que yo les decía de pronto desde la clase pasada, y es que efectivamente puede ocurrir que dentro de una misma pregunta, ¿cierto? Hayan dos opciones posibles de respuesta, sin embargo, siempre va a haber una que se ajuste más, en mejor medida, que la otra. Por tanto, dice, las tierras fértiles americanas estaban produciendo cosechas que en Asia no se cultivaban, pues es básicamente información, digamos que nosotros como tal no podemos determinar si en ese momento se estaban produciendo cosechas que en Asia no se cultivaban, ¿cierto? No podemos decir eso porque estamos hablando entonces de que todavía dentro del texto no tenemos una información que nos hable específicamente de cuáles eran los artículos que se estaban produciendo en uno y no en otro lado. Por eso, entonces, no, digamos que la B no se puede inferir razonablemente de la información que hay suministrada en el texto, mientras que la C nos dice, manadas de mamíferos que les servían de alimento migraban hacia América para pastar en sus praderas. Pues básicamente se estaba presentando una migración de un lugar a otro, ellos estaban buscando alimento, entonces podemos decir que efectivamente les estaban buscando, eran medios que les servían de alimento, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Estaban buscando efectivamente alimento y lo más posible, lógicamente, es que eran manadas de mamíferos, que era como tal lo que ellos, digamos, que consumían en primera necesidad. Yo la D, pero la verdad no estaba segura. La D, que las guerras entre tribus en Asia obligaban a parte de su población a emigrar a América. Igual, es una información también, quien respondió la D, que no se puede resolver específicamente a la información que nos suministra el texto. Listo, para que lo tengan en cuenta. Hay que ser precisos con la información que nos suministra el texto o que nos permite inferir de lo que dice el texto. De hecho, aquí nos hablan, en el texto guía nos dice, grupos de nómadas, cazadores, recolectores con una tecnología rudimentaria pudieron llegar a las aprovechando el nivel de las aguas. Eso ya nos habla es que específicamente ellos sí venían buscando un alimento y muy posiblemente quienes estaban desplazando también, al igual que ellos, eran animales
que estaban buscando lógicamente para poder comer. Entonces, digamos que el hecho, lo que sí se puede inferir razonablemente es que ellos venían detrás de una serie de animales, que esos animales a su vez estaban buscando alimento, o sea, todos venían buscando alimento, específicamente el hombre venía detrás de unos animales y los animales estaban migrando porque a su vez necesitaban, lógicamente también, tener la fuente de su sustento. En la pregunta número 2, la respuesta correcta sería la A. Dice, la civilización del antiguo Egipto, después del suicidio de la reina Cleopatra, entró en decadencia. 14 siglos antes, esta cultura desarrolló campos como la astronomía, las matemáticas, la arquitectura, dejando sentir su influencia en Grecia y Roma. El legado cultural egipcio plantea que esta civilización, A, es la respuesta correcta, constituyó el punto de partida de la llamada cultura occidental. ¿Tenían esa u otra respuesta diferente a esa? A. A, efectivamente. En la 2 es la correcta. A. Lo que hay ahí. Perfecto. En la pregunta número 3. Presentación 2. Esta es la que voy a compartir. Perfecto. En la pregunta número 3 dice, la polis griega se constituye en la historia universal como un gran espacio social y cultural que permite la expresión de las instituciones políticas, el ejercicio democrático por parte de los habitantes considerados ciudadanos y la discusión como evidencia de la participación. Por tanto, la polis es A, una institución política en el seno del esclavismo. ¿Tenían esa u otra respuesta en la pregunta número 3? La A. Correcto, la A, efectivamente. Pregunta número 4, dice, la civilización griega heredó a la humanidad destacadas creaciones intelectuales en campos diversos como la escultura, la filosofía, la arquitectura, la literatura y la medicina. En filosofía intentaron conocer el ser humano y su naturaleza a través del pensamiento y la expresión sistemática de brillantes filósofos. Entre ellos encontramos C, Sócrates y Aristóteles. En la número 4, la respuesta correcta es la C. Incluso de ellos efectivamente hablamos acá dentro del espacio de la clase. Efectivamente, la C. En cuanto a la pregunta número 5, dice, en el año 776 a.C., los antiguos griegos celebraron los primeros Juegos Olímpicos en honor al dios Zeus. Tal acontecimiento se realizaba en Olimpia, ciudad en la que en la antigüedad fue un santuario. De lo anterior se infiere que C. Olimpia tuvo como centro un festival que por lo general se realizó cada 4 años. Efectivamente, en la 5 es la respuesta C. En cuanto a la pregunta número 6. En la Grecia antigua no existió un poder centralizado, también lo dijimos dentro de la clase, como se pudo constatar con las ciudades-estado. Una razón que impidió la consolidación de un poder único fue 6, la respuesta correcta es la B. En la 6 dice, el relieve escarpado que dificultaba la comunicación entre las regiones. Correcto. En la 6, la respuesta correcta es la B. La 7 dice, en Roma, los dioses de diferentes pueblos sometidos al imperio fueron admitidos en el panteón y venerados como variantes de las deidades de la religión romana. Este conjunto de cultos vinculados al orden establecido tenían un ritual que daba al emperador una dimensión religiosa. Sin embargo, los romanos carecían de una iglesia organizada con una casta sacerdotal. Esta forma de entender la religión se debía ante todo a que la consideraban B, una parte del sistema político capaz de cohesionar la sociedad. En la 7, la respuesta correcta es la B. La B.
Efectivamente, correcto. 8. En el milenio cuarto antes de Cristo, en la cultura mesopotámica se desarrollaron centros urbanos importantes, entre los cuales se destacaban las ciudades de Ur al norte y Uruk al sur de Irak. Estas dos ciudades se unificaron políticamente, concentrando el poder en un solo rey. Una unificación como la anterior permite. La respuesta correcta en la pregunta número 8 es la D. Concretar en la familia real el poder político, administrativo y religioso. Efectivamente, la D. Exacto. Sí, profe, la D. Listo. En cuanto a la pregunta 9. Para la sociedad de la antigua China, el emperador era su máxima autoridad. Era quien ejercía un gobierno centralizado y despótico. La mayor expresión de la ley era el decreto imperial y su cumplimiento era obligatorio. Ante el incuestionable carácter del decreto imperial, se considera que el emperador B, en la novena, correcto, imponía su voluntad en los asuntos del Estado y en la vida cotidiana de las personas. Correcto. En la pregunta número 9, la respuesta correcta es la B. Exacto. Súper, les fue súper bien. ¡Ja! 10. Los arios entendieron todos súper bien. Excelente. Los arios fueron un pueblo invasor que al llegar a la India dividieron la sociedad hindú en castas para poder dominarla. Así, cada individuo pertenecía a la misma casta de sus padres. Los invasores obligaron a creer que el objetivo de la vida era retornar a la fuerza original o Brahma y que para ello se debía ser puro a través de una vida virtuosa. La pureza se alcanzaba con la reencarnación y según su grado se nacía en la casta superior o casi perfecta o en alguna de las 4 castas restantes. De la organización social de la India se deduce que la respuesta correcta es la A. La sociedad estaba jerarquizada por la adscripción religiosa al nacer. Correcto. En la 10 es la A. 11. No les fue súper bien. En la 11. En el antiguo Egipto predominaba la idea de la continuidad. A la prosperidad de una vida debía seguir la felicidad después de la muerte. Para los egipcios el faraón era su líder y se afanaba por preservar dentro de lo posible la vida de este más allá de la sepultura. Una clara muestra de lo anterior lo representan sus tumbas y pirámides porque en la 11 la respuesta correcta es la D. Eran lugares donde sepultaban a sus muertos para asegurarles felicidad. Correcto, la D. Muy bien, excelente. Incluso en la 12, durante su época de máximo esplendor, la civilización griega vivió fragmentada por las luchas entre Atenas, Esparta y otras ciudades-estado. Esta lucha llegó a su momento culminante con la guerra del Peloponeso. Luego de finalizada esta, la única circunstancia que unificó las fuerzas de los griegos, al menos por un tiempo, fue la C, aparición de un líder de origen macedónico llamado Alejandro Magno. En la 12, correcto, en la 11 es la D, correcto. En la 12 es la C, la aparición de un gran líder de origen macedónico llamado Alejandro Magno. Perfecto. En la 13, excelente. Los griegos fueron un pueblo politeísta, consideraban que sus dioses eran personificaciones antropomórficas inmortales, poseedores de virtudes y debilidades, los cuales vivían en el monte Olimpo y allí realizaban reuniones animadas por música, comida y bebida. Entre dioses y hombres había una permanente relación que ocasionalmente se manifestaba en relaciones sexuales de las que nacían los héroes o semidioses. Dentro de las deidades que adoraban estaban Zeus, el padre de todas las divinidades, Apolo, el dios de la poesía y la música, Atenea, diosa de la sabiduría y las artes, Dionisio, de la alegría y del vino, entre otros. A partir de estas creencias religiosas de los griegos se deduce principalmente que las respuestas correctas son en la 13, la 1 y la 2.
los dioses satisfacían necesidades humanas diferentes a las espirituales. 2, existía similitud entre la vida cotidiana de los dioses y la del hombre. Efectivamente, ahí recuerden que cuando hay números, lo que deben hacer es elegir 2 opciones de respuesta. ¿Listo? No resolví ni la 13 ni la 14. Ok. Dice, recuerden que cuando hay números, entonces deben de resolver 2, deben elegir 2 opciones de respuesta. Recuerden que las opciones posibles de respuesta son 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4 o 2 y 4. ¿Listo? Y cuanto a la 14 dice, la ciudadanía romana vinculó como parte suya a los pueblos sometidos al imperio. Al involucrarlos como parte de este, despertaba una especie de patriotismo tanto imperial como local. Podemos considerar entonces que la ciudadanía romana, las respuestas correctas son 2 y 3, ayudó a prevenir amenazas y rebeliones contra el imperio. 3, permitió la integración y estabilidad de los diferentes pueblos que hacían parte del imperio. Lady, ¿por qué no resolviste ni la 13 ni la 14? ¿No las entendiste? ¿No te alcanzó el tiempo? Listo. Profe, ojalá que ya cuando vamos a presentar el examen estuviéramos como tan dateaditos así, pues con una explicación también y tener como la tranquilidad que uno tiene acá, ¿no? Pero de todas maneras usted sabe que eso no es fácil. Sí, de todas maneras, en eso sí estamos completamente de acuerdo. No es fácil, pero mientras que ustedes sigan pues como la parte de las herramientas que yo les he dicho, que es por ejemplo fundamental que ustedes analicen, vayan empezando a leer, lógicamente, ¿cierto? Mientras ustedes vayan leyendo, vayan desarrollando esa habilidad de la comprensión de lectura, más allá de esa habilidad de comprensión de lectura, por ejemplo, revisen los temas que nosotros vemos en la clase y una vez los revisen, si tienen, por ejemplo, dudas e inquietudes, pues por fuera también las puedan resolver, por ejemplo, en el tiempo que ustedes en teoría deberían dedicarle, ¿cierto? También al estudio por fuera, pues yo creo que lógicamente sí van a llegar igual de bien preparados. Aquí hay personas, lógicamente, pues uno ha visto de todo, pero hemos visto personas, yo por ejemplo en mis cursos he tenido personas que básicamente llegan sin nada, mejor dicho, casi que leyendo y escribiendo, pues básicamente. Pero se ponen supremamente juiciosos, uno los ve que son muy rigurosos como en el estudio. Profe, mira, no entendí esto, ¿qué texto me recomiendas o cómo lo puedo buscar? Y entonces uno ve que efectivamente son personas que están interesadas y cuando uno va a ver los resultados, pues lógicamente son excelentes los resultados. Entonces también es un asunto de pronto de uno a veces comprometerse un poquito con uno mismo y con el proceso de uno mismo. Sin embargo, pues nosotros lógicamente tratamos de darle la información más sustancial para ustedes, ¿cierto? Bueno, nos quedan 15 minutos de clase. Resolvemos entonces el taller 6, ¿listo? El que tienen en este momento ahí en las diapositivas, para que también les quede ya resuelto y ya por el grupo apenas terminemos la clase, entonces les parece si les envío el taller que les queda para la siguiente, es decir, el que ustedes van a desarrollar ahorita en el transcurso de la semana. ¿Les parece? Profe, Dime. te pido un permiso, yo me tengo que parar ya porque tengo una citica. ¿Te molesta? No, dale, no hay ningún inconveniente. O ya pues los compañeros dirán, si por ejemplo también tienen otro asunto pendiente, pues lo podemos dejar para la próxima clase, porque la idea es que, por ejemplo, pues ayer nos pasamos un poquitico, porque como el taller siempre es un poquito larguito, entonces me pasé un poquito de las dos y, por ejemplo, en el curso de ayer, pues un compañero al parecer se molestó, entonces más fácil, si ustedes tienen algún inconveniente, pues entonces lo dejamos y lo analizamos en la primera parte de la próxima sesión. Tampoco tengo ningún inconveniente. La idea es tampoco afectar, pues, por supuesto, a ustedes. Lo que ustedes me digan, yo quedo a su disposición. Ah, bueno, yo estoy de acuerdo con verlo la otra clase. Gracias. Listo, dale.
Listo, por acá también me están diciendo que lo vemos la próxima clase. Listo, chicos, no hay ningún inconveniente. Entonces, voy a hacer lo siguiente, listo. Voy entonces en este momento pues a terminar lo que es la parte de la clase. Les agradezco muchísimo pues el haberse conectado, ¿cierto? Yo sé que para ustedes lógicamente presenta cierta dificultad. Presenta cierta dificultad lógicamente, es el consumo del internet, es el tiempo, etcétera, los recursos y demás, pero eso lógicamente muestra que ustedes están comprometidos con su desarrollo. Entonces realmente me alegra mucho, chicos, que estén comprometidos con su proceso, estén comprometidos con su desarrollo, tengan claro cuáles son sus objetivos. Me alegra de todo corazón y yo sé que les va a ir supremamente bien. Voy a proceder entonces a terminar la conferencia y ya entonces paso lógicamente a enviarles por el grupo de WhatsApp el taller que ustedes les quedan también para que resuelvan para la próxima clase. Y ya entonces la próxima clase empezamos la primera sesión del curso revisando los dos talleres. ¿Listo? Que tengan una excelente tarde. Me alegra mucho que hayamos podido compartir este espacio, que les vaya muy bien y que sea una excelente semana.